Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido aquí a Escuela de Entrenadores. A través de nuestras redes sociales vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy, a nuestro curso, enfocado ahora un poquito a las adaptaciones al entrenamiento de la fuerza. En la clase anterior tratamos un poquito de las series, de las repeticiones, de ir haciendo algunas combinaciones, entonces vamos por allí a completar un poco esta información para que sea un poco más sencillo el hacer el cálculo de cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto volumen de entrenamiento y lo puedas experimentar en tus entrenos o contigo mismo. Soy Alfonso Israel y pues te voy a acompañar en estos minutos en nuestra siguiente clase. Vamos entonces a avanzar un poquito en las adaptaciones al entrenamiento de la fuerza. Por aquí tenemos habilitados parte de los comentarios por alguna duda. Al final, en la última diapositiva, ahora trabajamos con muy poquitas imágenes, realmente todo lo vamos a ir conversando, pero al final te dejo un pequeño apoyo bibliográfico por si quieres profundizar un poco más en los temas. Entonces vamos a dar comienzo a nuestro tema del día de hoy. Por allí Juan Carlos se conecta, buenas noches también. Vamos entonces a ir viendo qué es lo que necesitamos por allí conocer respecto a las adaptaciones al entrenamiento de la fuerza, una de las tantas adaptaciones al entrenamiento de la fuerza y que muchas veces son de las que más buscan los entrenos o las que buscamos nosotros mismos, el tener un poquito más de masa muscular y no nada más por la parte estética, es conveniente tener más masa muscular simplemente porque al paso de los años, pues esta se puede ir deteriorando y obviamente la vamos perdiendo y cuando llegamos a la tercera edad sería conveniente tener algo de masa muscular adicional, una, para mantener un poco más estables nuestras funciones hormonales, obviamente como para sentirnos jóvenes, para estar independientes, que nuestro cuerpo esté todavía en óptimas funciones. Entonces, en este caso es conveniente pues cuidar un poco la masa muscular y también sobre todo en el caso de las chicas. Les conviene mucho el fitness muscular debido a que tienen por allí el factor de la menopausia, por ejemplo, y se ve un poquito más temprano el deterioro si es que no realizan actividad física previa a llegar a estas etapas de el desarrollo. Entonces vamos por allá a ver grandes beneficios de generar este extra en masa muscular y no nada más por la estética, sino también por la salud, obviamente, por mantener una buena mineralización en nuestros huesos, una buena densidad ósea y sobre todo también el poder apoyar a nuestro sistema esquelético en el caso de las articulaciones, que los músculos nos ayuden a este trabajo del movimiento, a la locomoción, etcétera, etcétera. Vamos entonces a ir viendo parte de estas adaptaciones en beneficios estéticos y en beneficios de salud como parte de un acondicionamiento físico integral. Vamos también a mencionar o a recordar que en el caso de nuestro cuerpo, pues obviamente los músculos podríamos decir que son un lujo. Sí los necesitamos, obviamente, pero el cuerpo va a dar la dosis que necesita realmente para el movimiento o para las funciones, ubicándonos en que el cuerpo lo que requiere propiamente es estar vivo. Entonces el músculo le va a gastar más energía de la que tal vez gastaría si no estuviera presente. Entonces por eso lo podríamos considerar a veces como una especie de lujo y por eso cuesta trabajo mantenerlo y hay que tener una buena combinación de la alimentación, del entrenamiento, del descanso para que se dé el desarrollo de este y obviamente para mantenerlo o seguirlo incrementando dependiendo de los objetivos que tenga cada uno, luchando un poquitito contra este equilibrio del cuerpo en el cual le dice a propiamente que el músculo pues le gasta más de lo que debería. Entonces vamos a ir dándole forma a esto de las series y las repeticiones, pero ahora considerando parte de los factores o los tres puntos importantes que deberíamos tener en cuenta para poder ahora sí favorecer el desarrollo de la masa muscular. Vamos entonces avanzando en nuestra presentación y vamos a recordar por allí que estamos en edenmx.com.mx y también en el canal de YouTube donde están estos videos y donde también puedes consultar algunas de las clases anteriores. Muy bien. Vamos entonces a ir revisando nuestro primer factor. Está muy sencillo el tema del día de hoy y simplemente lo que tienes que hacer es buscar que tus series, tus repeticiones, la carga que le des propiamente al entrenamiento, trate de lograr
estos tres factores, que por ahí puede ser que ya los conozcas. Vamos a puntualizarlos un poquito más para relacionarlos y que los tres estén presentes en el entrenamiento si el objetivo es la ganancia de masa muscular. El primero, entonces, no porque vayan en cierto orden, simplemente hay que combinarlos. Entonces vamos a mencionar en primer lugar a la tensión mecánica. En este caso va a ser todo el trabajo mecánico que hacen nuestras fibras musculares, todo este trabajo entre la actina y la miosina para desplazarse una sobre la otra, superponerse en cada una de las contracciones musculares. Entonces, esta tensión mecánica, que también muchas veces la vemos como TUT, el tiempo bajo tensión o por sus siglas en inglés, y lo vamos a ir viendo referido por el nivel de carga, en este caso la intensidad, qué tanto estamos cargando en nuestro entrenamiento para poder generar este tiempo bajo tensión adecuado, que lo vamos a mezclar un poco con el siguiente punto. Pero más que otra cosa, en la tensión mecánica vamos a ver cuánto estamos cargando en un principio y lo podemos medir con base al 1RM, que va a ser nuestro máximo de carga, nuestra repetición máxima, o podríamos también medirlo de acuerdo a la resistencia máxima y podríamos decir que vamos a hacer una sentadilla al 80% del 1RM o que vamos a hacer una sentadilla, por ejemplo, o nuestra serie de sentadillas respecto de un 8RM. Entonces, por un lado, calcularíamos el porcentaje del 1RM en el caso del 80% y por otro lado, calcularíamos el peso que nos permitiera hacer el número de series que están designadas con el número de repeticiones. Por eso está diciendo 8RM. Quiere decir que con esa carga yo debería de poder sacar sin problemas con una correcta ejecución esas 8 repeticiones. Y tal vez no solo en una serie, sino en 4 o 5 series las que tú tengas planeadas en el entrenamiento. Entonces ahí tenemos estas dos opciones para poder calcular ahora sí la carga, la resistencia opuesta que vamos a tener en nuestro entrenamiento. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué esta intensidad y para qué esto del cálculo del porcentaje del 1RM o la resistencia máxima? Pues para activar unos mecanorreceptores que están ahí en nuestras fibras musculares, propiamente en todo este tejido están por allí nuestras mecanorreceptores que dan una señal mecánica. Y obviamente por eso necesitamos buscar una carga más adecuada para lograr activar estos mecanorreceptores que liberen ciertas sustancias químicas que le den la señal al cuerpo de qué, de hacer una síntesis proteica. Es por ahí la primer señal para empezar a utilizar parte de las proteínas que estamos ingiriendo a través de la alimentación, de la nutrición y que tenemos por allí presentes en nuestro cuerpo. Y entonces a través de todo este trabajo de los mecanorreceptores, de la señal mecánica por el estrés al que estamos sometiendo a nuestro cuerpo, en este caso mecánico, por tensión, por acción mecánica, se haga esta síntesis proteica. Y esta síntesis proteica, ¿qué es lo que va a buscar? Todo esto va de la mano con ver los sistemas o los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Y entonces va a generar el último punto que tenemos aquí referido, que es la miofibrilogénesis, o sea, generar más músculo, propiamente miogénesis. Por eso al principio veíamos en el título hipertrofia e hiperplasia, porque en el caso de la hipertrofia propiamente sería hacer más gordita la célula, más ancha, cargar su citoplasma, en este caso su sarcoplasma, de más glucógeno, de más sustancias de las que está compuesto este elemento y obviamente engrosar la célula, hacerla más densa, por ejemplo, porque va a estar más rellenita, entonces va a tener más densidad. Y por otro lado, la hiperplasia sería una célula nueva, generar un número diferente, incrementar el número de células. Y por ahí vamos entonces a ir viendo este trabajo de miofibrilogénesis, generar más miofibrillas, generar entonces músculo. Esto como una de las primeras respuestas de defensa de nuestro cuerpo por haberlo sometido a esta tensión mecánica de acuerdo a la carga que nosotros le dimos a través de las series y las repeticiones. Entonces por ahí va el primer indicador para que puedas hacer el cálculo de cuántas series,
de cuántas repeticiones y también con qué peso la vas a realizar o con qué tensión. En el caso, por ejemplo, de trabajar con ligas, con resortes y si tienes acceso, por ejemplo, a los equipos Bowlflex, haciendo un poco de comercial, los que no trabajan con peso, sino trabajan con unas varillas que generan tensión a manera de resortes, entonces pues también saber qué tensión le vas a colocar, que puede estar medida también en libras o en kilos, igual que las bandas elásticas que pueden venir medidas en libras o en kilos y saber cuál es la tensión que ejercen. Entonces aquí tenemos nuestro primer factor para empezar a hacer que nuestro cuerpo produzca más fibras musculares, la tensión mecánica. Y esta va de la mano con parte de nuestro siguiente punto, el estrés metabólico, que seguramente también ya se ha escuchado muchas veces por allí esa palabra. Y en este caso el estrés metabólico lo vamos a relacionar mucho con la tensión mecánica por el tiempo bajo tensión. Y entonces ahí es donde vamos a empezar también a poder seleccionar mucho mejor nuestros pesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco un peso muy alto porque quiero sentirme muy fuerte también y que cargo 200, 300 kilos? Obviamente, cuando yo haga el esfuerzo con esa cantidad de peso, seguramente mi repetición puede ser un poco rápida y entonces al tener esta repetición tan rápida no voy a lograr un tiempo bajo tensión adecuado que logre liberar metabolitos en mi torrente, por ejemplo, sanguíneo, en el caso de las células musculares, y entonces no se va a dar esta inducción a la hipertrofia. Vamos por ahí a ubicar que algunos de los textos mencionan que para que se empiece a generar este estrés metabólico requerimos poco más de 37 segundos de tiempo bajo tensión. Entonces, si yo tengo demasiado peso, no voy a poder mantenerlo tal vez mucho tiempo en contracción. Por otro lado, también, aunque muchas de las técnicas que manejan extender totalmente el segmento corporal en cada repetición está bien, siempre y cuando no bloquees la articulación para proteger la misma, y por otro lado vamos a cuidar que sí se extienda pero que se mantenga esa contracción, esa tensión mecánica de la que hablamos al principio, que se mantenga en este trabajo de cada repetición, sobre todo para lograr el tiempo necesario que estrese de tal manera a nuestro cuerpo y se dé esta inducción a la hipertrofia. ¿A través de qué? Obviamente de la carga adecuada y del tiempo que estamos sosteniendo esa carga. Y entonces, para que se dé esta inducción, ¿qué vamos a buscar? Un reclutamiento de fibras musculares. Ahí vamos a recordar también que las fibras musculares tienen como una especie de timbre o de nombre. Entonces tú tienes que ir a tocar el timbre de esa puerta para que salga la fibra muscular. Y vamos a suponer que el timbre está a diferentes alturas por el peso, por ejemplo, al que estamos sometiendo. Entonces, tú puedes ser que estés tocando el timbre de los 15 kilos, pero no se van a activar tal vez las de los 20 kilos porque no estás llamando a esa puerta. Entonces, es importante, por eso, que se calcule bien cuánto peso voy a cargar y cuánto tiempo voy a poder mantener ese peso en cada repetición para poder liberar estos metabolitos y, obviamente, que se dé todo este trabajo de reclutamiento de fibras. Y vamos por allí a ubicar a las fibras, por ejemplo, de umbral bajo, las fibras de umbral intermedio y las fibras de umbral alto, por hacer una primera clasificación. Y entonces, para el trabajo de hipertrofia, sin problema, podríamos reclutar las fibras de umbral bajo, que van de cajón propiamente porque es lo más pequeñito que tenemos de cierta forma, y por otro lado las fibras de umbral intermedio, y tal vez dedicar días de la semana también, sesiones de entrenamiento de la semana, a buscar el reclutamiento de las fibras de umbral alto. Por eso también debemos de hacer estos incrementos en el peso en cada uno de nuestros entrenamientos para poder ir reclutando cada vez más fibras y hacer esto de la inducción a la hipertrofia. Por otro lado, ese tiempo bajo tensión adecuado, ¿qué más va a hacer? Que nuestras células se inflamen como parte de una defensa que tiene nuestro cuerpo. Es decir, yo estoy en cada repetición también generando una falta de distribución de sangre por estar interrumpiendo el paso a través de una vasoconstricción de
el flujo sanguíneo a nuestros músculos. Por eso también el trabajo en pesas está a cargo de los carbohidratos, propiamente del glucógeno, porque es un entrenamiento anaeróbico, por estar también haciendo esta especie de isquemia en el caso de los músculos en cada contracción. Y entonces, ¿qué es lo que logro? Que la célula se irrite por estar bajo tensión, sin oxígeno en el momento de estar en cada repetición, y entonces voy a lograr que se inflame como defensa. Y esta parte de la inflamación, ¿qué es lo que va a generar? Que se fortalezca la célula. ¿Qué es lo que va a hacer para inflamarse? Pues va a llenar de líquido su interior celular, va a tener más presión al interior de la célula porque se va a cargar de glucógeno, se va a cargar de otros elementos en sus vacuolas, en sus ribosomas, y entonces va a generar que se dé esta inflamación celular, y obviamente eso va a generar también la hipertrofia. Y por otro lado, todo este trabajo, ¿qué es lo que va a lograr también? Pues la producción de hormonas por parte obviamente de la tiroides y de todo el sistema de producción hormonal del estrés también, en este caso las catecolaminas, que van a hacer que se propicie parte de la síntesis proteica que vimos en el primer punto, en el caso de nuestra tensión mecánica. ¿Y todo eso para qué? Para estresar a nuestro cuerpo y decirle necesitamos más fibras porque quiero cargar más peso, porque quiero resistir más repeticiones. Simplemente por eso el cuerpo tendría que adaptarse y empezar a generar esta línea de poder ahora sí incrementar poco a poco cada vez más las fibras, todo respaldado obviamente por el descanso correspondiente a la carga que estás haciendo y también por la alimentación. De nada sirve que yo genere este estrés si no le estoy dando a mi cuerpo los nutrientes necesarios para que tenga de dónde echar mano, de dónde tomar, para ahora sí poder decir tengo más tabiquitos para construir más fibras, porque tengo carbohidratos, porque tengo proteínas, porque tengo lípidos, electrolitos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también que le den tiempo para repararse. Muchas veces la gente dice es que quiero unas piernas enormes o unos pectorales enormes y no le doy el descanso suficiente. Entonces, ¿en qué momento vamos a construir? Necesitamos ese reposo que también propicie la secreción de testosterona, de hormona de crecimiento y de todo el trabajo de desarrollo muscular, tal cual como en la ciudad. En la mañana todo el mundo circula y todo el mundo está en trabajo, etc. En la noche, si llegas a circular en la madrugada, tal vez te encuentres a la gente que está limpiando la calle, alguna reparación, pintura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están descansando, no hay tanto tráfico. Entonces, lo mismo para el cuerpo, necesitamos darle ese tiempo de descanso para que se pueda dar toda esta reparación celular y obviamente lo veamos reflejado a través del tiempo en este objetivo a mediano y a largo plazo de construcción de fibras musculares. Eso entonces por parte del estrés metabólico, incluyendo la tensión mecánica. Y vamos por nuestro tercer punto a considerar para generar esto de la ganancia muscular o de la construcción de fibras. Y entonces vamos a ver el daño muscular. ¿Qué pasa entonces con el daño muscular? Que es nuestro tercer factor a considerar cuando hagas tu combinación de series, de repeticiones y de carga, incluyendo el descanso entre series, para saber si le vas a permitir a tu cuerpo que se reponga un poquitito entre cada una de las series y puedas volver a cargar un peso similar o incluso mayor. Si estás con un entrenamiento en pirámides, por ejemplo, o estás haciendo algún método de oleaje y estás haciendo extras en la carga, pues entonces por allí ir revisando cómo funciona el descanso entre las series. Muy bien, vamos entonces a revisar rápidamente el daño muscular. Este va a ser el ejercido en las macromoléculas. ¿Cuáles son las macromoléculas del cuerpo? Los nutrientes propiamente, carbohidratos, proteínas y lípidos, y en este caso en donde nos vamos a enfocar en el material genético. Es al que vamos a buscar dañar de cierta forma porque es el que va a decir propiamente construye otra célula, y yo tengo el mapa, tengo el planito, la receta para construir más células musculares porque soy el material genético. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que ese daño muscular a través del estrés metabólico y de la tensión muscular que generemos a través de determinado tiempo y con determinada carga, logre que se rompa el sarcolema. Recordando por allí que el sarcolema es la primer capa que va a recubrir a las células musculares. Todo este acomodo de actina, miosina, titina, tropomiosina, donde están los núcleos de estas células musculares, las mitocondrias, las vacuolas, etcétera,
están recubiertas por el sarcolema. ¿Y qué es lo que yo busco al estar haciendo mi trabajo mecánico? Pues estresarlo de tal manera que, clic, se rompa por la inflamación que vimos en la línea anterior, por el tiempo bajo tensión que estamos ejerciendo en cada una de nuestras fibras por el trabajo mecánico. Y entonces al romper ese sarcolema, ¿qué es lo que va a pasar? Diferentes adaptaciones. ¿Esta ruptura de qué depende? Depende obviamente de la magnitud del daño por la acción de la intensidad. Esto por la carga que le estemos dando, el primer punto que vimos al principio del curso. Después la duración, tiempo bajo tensión, qué tanto estamos estresando con esa intensidad a nuestras fibras musculares. Y por último la acción que estamos haciendo, ya sea concéntrica o excéntrica. Y vamos a ver que se ve favorecida esta ruptura del sarcolema en la excéntrica. Por eso también es conveniente que en cada una de tus repeticiones, al hacerlas controladas, por ejemplo, que no estés haciendo 1, 2, 3, 4, sino que tal vez hagas 1, regreso, 2, regreso. En cada contracción mantengas un segundito la contracción y después hagas lenta la parte excéntrica, porque ya se vio que se favorece esta ruptura del sarcolema en la fase excéntrica de cada contracción. Y entonces lograr las adaptaciones de la célula de nuestro cuerpo, obviamente por este daño muscular que se generó. ¿Y cuáles van a ser esas adaptaciones? En términos generales, primero, una mejora de la participación de las fibras nerviosas. Quiere decir que nuestro sistema nervioso central va a decir, manda más impulso eléctrico, más duradero, más intenso. ¿Por qué? Pues porque necesitamos cargar más peso o necesitamos resistir más tiempo en la contracción muscular. Y entonces las fibras musculares van a estar por allí más interactivas propiamente con el impulso nervioso. Recordemos que una contracción muscular, para que sea de mejor calidad, necesitamos buscar que el impulso nervioso sea más intenso, más duradero, obviamente que esté a cargo de más motoneuronas. Y como una segunda adaptación vamos a ver una mejor sincronización de las unidades motoras, recordando que la unidad motora es una fibra muscular o su capa en la zona donde se le llama la placa motora, que es donde se insertan propiamente los axones de las neuronas y obviamente las neuronas encargadas. Neurona más fibra muscular, unidad motora. Entonces van a trabajar de mejor manera porque están previniendo un daño muscular futuro. Es muy a lo mejor burdo el ejemplo, pero imagínate cuando te cortas o cuando tienes, por ejemplo, un trabajo de pesas, obviamente, ¿qué es lo que le pasa a tus manos? Empiezan a hacerse estos callos en las palma de la mano. ¿Por qué? Porque tu piel se está defendiendo y dice, a mí no me vuelves a romper con las estrías de la barra de la mancuerna, entonces me fortalezco generando este callo. Lo mismo pasa cuando rompemos el sarcolema. El cuerpo dice, se rompió, entonces vamos a fortalecerlo o tal vez vamos a construir más fibras para que apoyen a las que ya están y no se dé esta ruptura. Por eso entonces vamos a promover la reparación celular. ¿Y cómo se promueve esta reparación celular? Pues generando más núcleos. ¿A través también de quién? De las células satélite que tenemos por allí circulando alrededor de nuestras fibras musculares y que están listas para transformarse en lo que necesite nuestro cuerpo. Y en este caso, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita propiamente generar más fibras musculares. Y entonces ahí es donde estamos viendo parte de esa adaptación a el desarrollo de más fibras musculares. Si entonces tú consideras estos 3 factores dentro de el tema de las series, las repeticiones, el peso y tu entrenamiento, entonces ya te va a ser mucho más sencillo poder calcular cuántas series, cuántas repeticiones, con cuánto peso, si le doy mucho o poco descanso a mi entreno entre cada una de las series para ahora sí, en ese entrenamiento lograr estos 3 factores: el daño muscular, el tiempo bajo tensión por parte del estrés metabólico y la tensión mecánica como tal. Si tienes entonces la combinación de los 3 más el respaldo del alimento y del descanso, es casi seguro, un 99% seguro, si no es que el 100%, que vas a generar trabajo de hipertrofia y vas a trabajar también la hiperplasia, es decir, generar más células musculares simplemente por el hecho que estás generando una reparación muscular a través de más núcleos, promoviendo el trabajo de las macromoléculas, en este caso del material genético. Si entonces tienes en mente esto, pues vas a poder generar el trabajo de hipertrofia incluso en casa y vas a poder entonces generar parte
parte de este daño muscular, de este estrés metabólico y de esta tensión mecánica simplemente generando un volumen alto de entrenamiento, reclutando fibras de bajo umbral, de mediano umbral, porque tal vez igual en casa no contamos con los pesos con los que contamos en el gimnasio, pero sí podemos hacer tal vez series de 30, 40 repeticiones y con eso lograr tener más tiempo bajo tensión a nuestros músculos, reclutar por el estrés metabólico a nuestras fibras musculares y por último sentir ese daño por la fatiga, inmediatamente el ardor de estar haciendo esa cantidad de flexiones y tal vez con menos descanso para favorecer que se excedan esos segundos que necesitamos para que empiecen a liberarse los metabolitos en nuestro sistema y empiece nuestro cuerpo a adaptarse. Muy bien. Te voy a compartir entonces aquí al final una pequeña referencia para que puedas profundizar en parte de los temas que ahorita abordamos junto con el de series y repeticiones y con eso profundizar un poco más en el tema. Recuerda que por allí nos puedes encontrar en edenmx.com.mx en el canal de YouTube y por ahí estamos pues todos los que integramos el equipo aquí en Escuela de Entrenadores. Por dudas adicionales, ahí están también los datos de cada uno de los que estamos participando en estas clases en nuestras redes sociales. Con eso entonces me despido por el día de hoy, terminando entonces nuestro pequeño curso de factores para considerar en la adaptación del entrenamiento de la fuerza. Soy Alfonso Israel y nos vemos en otra emisión próximamente. Bye bye.